Mi hermana me excluyó de su boda después de criarla 22 años sola, pero cuando su novio descubrió la verdad, la boda se canceló, y ahora ella suplica por mi perdón. Tengo 32 años, trabajo en contabilidad para una empresa mediana, y hace casi un año pasó algo que básicamente me destrozó por completo, pero al mismo tiempo me hizo darme cuenta de muchas cosas sobre mi vida y sobre la gente que creía conocer. La cosa es que mi hermana menor, Victoria, se iba a casar, y yo, que literalmente la crié desde que era bebé, no estaba invitada a su boda. Sí, leíste bien. La niña que alimenté, vestí, llevé a la escuela todos los días durante años, me dijo que no podía ir a su boda porque sería incómodo para nuestros padres. Nuestros padres que, por cierto, nos abandonaron cuando yo tenía 10 años y ella apenas 2, y que aparecieron de la nada 6 meses antes de la boda como si nada hubiera pasado. Supongo que debería empezar por el principio, ¿no? Cuando tenía 10 años y Victoria tenía 2, nuestros padres decidieron que su sueño de emprender un negocio era más importante que nosotras. No recuerdo exactamente cómo fue la conversación, o sea, era una niña, pero sí recuerdo perfectamente el día que nos dejaron en casa de mis abuelos paternos y dijeron que volverían pronto. Nunca volvieron. Bueno, no durante 22 años al menos. Mis abuelos, que ya eran mayores, como de 65 y 68 años creo, de repente se encontraron criando a 2 niñas pequeñas. Fueron increíbles, la verdad. Hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, pero murieron cuando yo tenía 18, y Victoria apenas 10. Mi abuelo primero, de un infarto, y mi abuela como un año después, básicamente de tristeza según me dijo el doctor, aunque oficialmente fue insuficiencia cardíaca. Así que ahí estaba yo, con 18 años recién cumplidos, tratando de terminar la preparatoria, y de repente convertida en la tutora legal de mi hermana de 10 años, porque no había nadie más. Nuestros padres seguían en paradero desconocido, o más bien, no les importamos lo suficiente como para regresar ni siquiera cuando sus propios padres murieron. Tuve que conseguir un trabajo de medio tiempo en una cafetería mientras terminaba la escuela, luego otro trabajo en las noches, limpiando oficinas. Dormía como 4 horas diarias, pero Victoria necesitaba comer, necesitaba ropa, necesitaba útiles escolares, necesitaba una casa donde vivir. Me salté la universidad al principio porque no podía pagar mi educación y mantenerla a ella al mismo tiempo. Ya sabes, no es como que tuviéramos mucho dinero ahorrado. Durante años, básicamente, fue solo nosotras dos contra el mundo. Yo la llevaba a la escuela, iba a todas sus juntas de padres, aunque técnicamente era su hermana. Los maestros fueron comprensivos. La ayudaba con la tarea, le cocinaba, le enseñaba todo lo que una madre debería enseñarle. Cuando tuvo su primera menstruación, yo fui quien le explicó todo. Cuando tuvo su primer desamor, yo fui quien la abrazó toda la noche mientras lloraba. Cuando se graduó de la preparatoria, yo fui quien estaba ahí, gritando su nombre más fuerte que nadie. Eventualmente logré tomar clases nocturnas y saqué mi título en contabilidad cuando tenía como 26 años y conseguí este trabajo decente que tengo ahora. Pero cada decisión que tomaba era pensando en Victoria primero, en asegurarme de que ella tuviera todo lo que yo nunca tuve. La relación entre nosotras era increíble, o eso pensaba yo. Éramos más que hermanas, éramos mejores amigas, éramos todo la una para la otra. Ella me llamaba casi todos los días cuando se mudó para estudiar diseño gráfico en otra ciudad. Me contaba todo sobre sus clases, sus amigos, sus citas. Cuando conoció a Christopher, su novio bueno, en ese momento su novio, yo fui la primera persona a quien se lo presentó. Christopher parecía un buen chico, tipo 26 años. Trabajaba en marketing para una empresa grande, y se veía que realmente quería a Victoria. Me caía bien, la trataba con respeto, y eso era lo único que me importaba. Todo cambió hace como un año y medio, cuando nuestros padres, de la nada, decidieron que ya era momento de reconectar con sus hijas. Aparecieron un día en la puerta de Victoria. No sé cómo consiguieron su dirección. Supongo que no es tan difícil en estos tiempos, con flores y disculpas, y toda esta historia sobre cómo su negocio había fracasado al principio, pero luego tuvo éxito, y bla bla bla. Pero que siempre pensaron en nosotras, que el remordimiento los estaba matando, toda esa basura. Victoria me llamó emocionadísima, literal llorando de felicidad, diciendo que mamá y papá habían regresado, que querían conocernos de nuevo, que querían ser una familia. Yo, obviamente, no sentía lo mismo. O sea, estas personas nos abandonaron, punto. No estuvieron cuando mi abuelo murió, cuando mi abuela murió, cuando yo trabajaba 18 horas al día para mantener a Victoria,
Cuando ella estaba enferma y yo pasaba noches enteras en el hospital con ella porque tenía neumonía y no teníamos seguro médico decente. No, estuvieron para nada de eso. Y ahora que Victoria ya era una adulta funcional, que yo ya había hecho todo el trabajo duro, ¿ahora sí querían ser padres? No, gracias. Les dejé muy claro a Victoria, y a ellos que podían tener la relación que quisieran, pero que yo no estaba interesada. Fui a una cena familiar que Victoria organizó para que nos conociéramos de nuevo, básicamente por ella, pero fue súper incómoda y horrible, y no volví a verlos después de eso. Victoria, sin embargo, decidió darles una oportunidad. Empezó a pasar más tiempo con ellos, a llamarlos mamá y papá de nuevo como si nada, a visitarlos en su casa nueva, que por cierto era bastante grande y lujosa, así que supongo que su negocio sí tuvo éxito eventualmente. Qué bueno para ellos. Yo intenté ser comprensiva, tipo, es su decisión, es su vida, si ella quiere perdonarlos está bien, pero no podía entender cómo lo hacía tan fácilmente. Cada vez que hablábamos por teléfono ella mencionaba algo, sobre mamá y papá, y yo solo cambiaba de tema porque me dolía, me enojaba, no sé. Era una mezcla de muchas emociones que ni yo misma podía procesar bien. Unos 6 meses después de que ellos reaparecieran, Victoria me llamó súper emocionada para decirme que Christopher le había propuesto matrimonio, y que obviamente había dicho que sí. Yo estaba feliz por ella, genuinamente feliz. La quería muchísimo, y quería que fuera feliz. Me preguntó si podía ayudarla a planear la boda, y yo dije que sí, claro, lo que necesitara. Pasamos semanas hablando de vestidos, flores, lugares, invitados, toda esa cosa que se hace cuando planeas una boda. Asumí automáticamente que yo sería su dama de honor. Quiero decir, era obvio, ¿no? Había sido básicamente su madre durante toda su vida. Pero entonces, como 3 meses antes de la boda, Victoria dejó de contestar mis llamadas tan frecuentemente. Cuando hablábamos, las conversaciones eran más cortas, más superficiales. Le pregunté varias veces si todo estaba bien, y ella decía que sí, que solo estaba ocupada con los preparativos y el trabajo. Yo le creí porque, bueno, planear una boda es estresante, lo entiendo. Lo que no sabía era que ella estaba evitándome porque no sabía cómo decirme lo que estaba a punto de decirme. Un mes antes de la boda, Victoria me pidió que nos viéramos para tomar café. Yo pensé que era para ultimar detalles o algo así. Nos sentamos en esta cafetería cerca de su apartamento, y ella estaba súper nerviosa. No me miraba a los ojos, y yo empecé a preocuparme pensando que tal vez había terminado con Christopher, o algo malo había pasado. Pero no, lo que dijo fue peor. Me dijo, y juro que estas fueron sus palabras exactas: Amanda, te quiero mucho, y siempre voy a estar agradecida por todo lo que hiciste por mí, pero no puedo invitarte a mi boda. Me quedé ahí sentada sin entender, tipo, ¿qué? ¿Es una broma? Pero ella siguió explicando que mamá y papá iban a estar ahí, que querían ser parte de su día especial, y que mi presencia iba a hacer las cosas incómodas para ellos, porque yo básicamente les había dejado claro que no los perdonaba y no quería tener relación con ellos. No podía creerlo, literalmente no podía procesar lo que estaba escuchando. Le dije, espera, ¿me estás diciendo que no puedo ir a tu boda porque los hace sentir incómodos a ellos? ¿A la gente que nos abandonó? ¿A la gente que no estuvo ahí cuando más las necesitábamos? Y ella dijo que lo sentía mucho, pero que era su decisión, que no quería drama en su día especial, que esperaba que lo entendiera. Le pregunté qué había dicho Christopher sobre esto, y ella admitió que él no sabía toda la historia, que él pensaba que yo estaba de viaje o algo así, y que por eso no iba a poder asistir. Le había mentido a su futuro esposo sobre mí. Salí de esa cafetería sintiéndome como si me hubieran golpeado en el estómago. Las siguientes semanas fueron horribles. No podía comer. No podía dormir bien. No podía concentrarme en el trabajo. Perdí como 5 kilos. Mis amigos me decían que debía confrontar a Victoria, que debía contarle la verdad a Christopher, pero yo no podía. No quería arruinar su día aunque ella hubiera arruinado todo entre nosotras. Parte de mí todavía la quería. Todavía quería protegerla, y eso hacía todo aún más doloroso. El día de la boda, me quedé en casa llorando. No fui, obviamente, pero sí estuve checando redes sociales como una masoquista, viendo las fotos que los invitados subían. Victoria se veía hermosa en su vestido. Nuestros padres estaban ahí sonriendo como si fueran los padres del año. Todo era perfecto en apariencia. Pero entonces, como 2 horas después de que empezara la ceremonia, mi teléfono empezó a explotar con mensajes. Lauren, la mejor amiga de Victoria, me escribió diciendo que necesitaba llamarme urgentemente. Cuando hablamos, ella estaba llorando y gritando y apenas podía entender lo que decía, pero básicamente me explicó que Christopher había descubierto la verdad. Resulta que uno de los primos de Christopher,
que de casualidad me conocía porque habíamos coincidido en un evento laboral hace años, estaba en la boda y preguntó por qué yo no estaba ahí, sabiendo que Victoria era mi hermana. Cuando le dijeron que yo estaba de viaje, él dijo que eso era raro porque literalmente me había visto 2 días antes en la ciudad. Eso hizo que Christopher empezara a hacer preguntas, y eventualmente uno de los tíos de Victoria, que nunca me cayó bien pero que al menos era honesto, le contó toda la verdad. Le dijo que yo básicamente había criado a Victoria, que nuestros padres nos habían abandonado y acababan de regresar hace poco, y que Victoria me había excluido de la boda para no incomodar a los padres. Lauren me contó que Christopher, en medio de la recepción, pidió el micrófono para hacer un brindis. Todos pensaron que iba a hacer algo lindo y romántico, pero en lugar de eso, dio un discurso sobre la honestidad y la familia y la lealtad. Dijo algo como: me acabo de enterar de que la persona más importante en la vida de mi novia, la persona que la crió, que sacrificó todo por ella, no está aquí hoy porque mi novia eligió a las personas que la abandonaron sobre la persona que nunca la dejó. No puedo casarme con alguien que tiene esos valores. Lo siento. Y se fue. Literal, se fue de su propia boda. Los invitados estaban en shock. Victoria estaba llorando histéricamente. Nuestros padres intentaron seguir a Christopher, pero él no quiso hablar con nadie. Nuestros padres, fieles a su estilo, también se fueron poco después. No consolaron a Victoria, no se quedaron para apoyarla, solo se fueron porque la situación era demasiado incómoda para ellos. Otra vez eligieron su comodidad sobre su hija. A Victoria se quedó ahí en su vestido de novia, rodeada de invitados incómodos, con su mejor amiga tratando de consolarla. Lauren dijo que fue la cosa más triste que había visto en su vida. Como 1 hora después, Victoria me llamó. Yo vi su nombre en la pantalla y dudé si contestar, pero al final lo hice. Ella estaba llorando tan fuerte que apenas podía respirar, diciendo: lo siento, lo siento, lo siento una y otra vez, pidiéndome que fuera a buscarla, que la ayudara, que la perdonara. Y yo, no sé, me quedé ahí sentada escuchándola llorar y no sentí nada, o sea, sentí muchas cosas, pero al mismo tiempo como si estuviera anestesiada. Le dije que no iba a ir, que había tomado su decisión y que ahora tenía que lidiar con las consecuencias. Y colgué. Sé que suena frío, y probablemente lo fue, pero en ese momento no podía hacer otra cosa, no tenía más que dar. Las siguientes semanas fueron un caos, según me enteré después. Christopher no contestaba las llamadas de Victoria. Nuestros padres básicamente desaparecieron otra vez. ¡Qué sorpresa! Y ella tuvo que cancelar la luna de miel, devolver regalos, explicarle a la gente qué había pasado. Lauren me mantenía al tanto porque seguíamos hablando, y me decía que Victoria estaba destruida, que no salía de su apartamento, que había tenido que tomarse tiempo del trabajo porque estaba teniendo ataques de pánico. 2 semanas después de la boda cancelada, Victoria apareció en mi puerta. Yo casi no la reconozco. Había perdido peso. Tenía ojeras horribles. Se veía 10 años más vieja. Me pidió que habláramos y yo, después de mucho dudar, la dejé pasar. Se sentó en mi sala y empezó a disculparse, a explicar que había sido la peor decisión de su vida, que no sabía en qué estaba pensando, que los había idealizado a nuestros padres, y que había sido egoísta y cruel conmigo. Lloró y me suplicó que la perdonara, que me necesitaba, que yo era lo único real que tenía en su vida. No voy a mentir. Parte de mí quería abrazarla y decirle que todo estaba bien, pero no estaba bien. Nada estaba bien. Dije que apreciaba su disculpa, pero que necesitaba tiempo, que no podía simplemente olvidar lo que había hecho, que me había roto el corazón de una manera que no sabía si podría sanar. Le dije que me había sentido completamente invisible, como si todos esos años de sacrificio no hubieran significado nada. Ella entendió, o al menos dijo que entendía, y se fue. Me prometió que me daría el espacio que necesitara, pero que esperaba que algún día pudiéramos arreglar las cosas. Pasaron como 2 meses sin que habláramos. Yo fui a terapia porque necesitaba procesar todo esto con alguien neutral, que no fuera mis amigos que ya estaban hartos de escucharme hablar de lo mismo. Mi terapeuta me ayudó a entender que tenía derecho a estar enojada, a sentirme traicionada, pero que también tenía que decidir si quería mantener a Victoria en mi vida o no, porque vivir en este limbo no era saludable para ninguna de las dos. Lauren me contó que Christopher eventualmente contactó a Victoria para disculparse por cómo manejó la situación en la boda. Él admitió que hacer ese discurso público había estado mal, que debió haber hablado con ella en privado, pero que no se arrepentía de cancelar la boda porque no podía casarse con alguien que había demostrado esos valores. Se reunieron para tomar café y tener algo de cierre. Victoria le explicó que había estado viendo a un terapeuta también, que estaba trabajando en sus problemas de abandono y en entender por qué había tomado esas decisiones.
Christopher le dijo que apreciaba que estuviera trabajando en sí misma, pero que necesitaba tiempo para pensar si quería darle otra oportunidad o no. Como a los 10 meses de todo el drama, Lauren me escribió para decirme que Christopher y Victoria habían empezado a hablar de nuevo, que habían ido juntos a terapia de parejas y que estaban intentando reconstruir su relación. No iban a casarse todavía. De hecho, Christopher había sido muy claro en que si alguna vez se casaban iba a ser después de mucho tiempo y mucho trabajo, pero que se querían y querían intentarlo. Me preguntó cómo me sentía al respecto, y honestamente no sabía qué sentir. Me alegraba que Victoria estuviera encontrando algo de felicidad, pero también me dolía no ser parte de eso. Hace como 3 meses, Victoria me escribió un mensaje largo pidiéndome que nos viéramos en persona. Dijo que había estado trabajando mucho en terapia, que entendía el daño que me había causado, y que no esperaba que la perdonara inmediatamente, pero que quería empezar a reconstruir nuestra relación si yo estaba dispuesta. Dudé mucho. Pasé 2 semanas pensando en qué hacer, pero al final acepté. Nos vimos en un parque neutral. Ninguna de las dos quería estar en la casa de la otra para esta conversación. Cuando la vi, se veía mejor que la última vez. Más saludable, aunque todavía podía ver el peso de todo lo que había pasado en su cara. Hablamos por horas. Ella me explicó que durante toda su vida había sentido este vacío por no tener a nuestros padres, que cuando ellos regresaron, sintió como si finalmente pudiera llenar ese vacío, y que en su cabeza pensó que si hacía todo perfecto, si era la hija perfecta, ellos nunca se volverían a ir. Admitió que sabía que estaba mal excluirme, que cada día que pasaba antes de la boda se sentía peor al respecto, pero que estaba tan atrapada en esta fantasía de familia perfecta que no podía ver más allá. Me dijo que entendía completamente si nunca podía perdonarla, pero que iba a pasar el resto de su vida intentando compensarme de alguna manera. Yo le dije todo lo que había estado guardando. Todas las noches que lloré pensando en cómo me había tirado como basura, todas las veces que me cuestioné si todo lo que había hecho por ella había valido la pena, todos los años de mi vida que sacrifiqué para que ella tuviera una vida mejor. Le dije que me había sentido usada, como si solo hubiera sido útil cuando me necesitaba pero desechable cuando tenía opciones mejores. No grité, no lloré, solo le dije la verdad cruda y honesta. Ella solo escuchó, no intentó defenderse, solo aceptó todo lo que le dije, y dijo que tenía razón en todo. No sé exactamente cuándo pasó, pero en algún momento de esa conversación algo se rompió dentro de mí, o tal vez se acomodó, no estoy segura. La vi, realmente la vi. Y no vi a la niña de 24 años que me había traicionado, vi a la niña de 2 años que me agarraba de la mano cuando tenía miedo, a la niña de 10 años que lloraba por nuestros abuelos, a la adolescente que me abrazaba cuando yo estaba agotada de trabajar tanto. Vi todo el amor que habíamos compartido, todo lo que habíamos superado juntas, y me di cuenta de que no quería perder eso para siempre, aunque en ese momento todo estuviera roto. Le dije que no podía prometerle que las cosas volverían a ser como antes, que probablemente nunca serían como antes, pero que estaba dispuesta a intentar reconstruir algo nuevo, algo diferente. Le dejé claro que iba a tomar tiempo, mucho tiempo, y que iba a haber momentos en que iba a estar enojada y resentida, y que ella tendría que aceptar eso. Ella dijo que entendía, que aceptaba cualquier condición, que solo quería tenerme en su vida de alguna manera. Desde entonces hemos estado viendo a una terapeuta familiar juntas, como una vez cada 2 semanas. Es difícil, no voy a mentir. Hay sesiones donde salgo más enojada de lo que entré porque procesamos cosas muy dolorosas, pero también hay momentos donde recordamos buenos tiempos y nos reímos como antes, aunque sea por un segundo. Christopher y ella siguen juntos. De hecho, él me llamó hace un mes para disculparse conmigo, también por no haber investigado más sobre nuestra situación familiar antes. Dijo que debió haber conocido mejor a la familia de su novia. Le dije que no era su culpa, que Victoria le había mentido, pero aprecié el gesto. Nuestros padres, por supuesto, desaparecieron otra vez, según me enteré por unos tíos. Se mudaron a otro estado hace unos meses. Dijeron algo sobre empezar de nuevo en otro lugar. No se despidieron de Victoria, no le dieron explicaciones. Solo se fueron. Ella dice que ya no le duele tanto como pensó que le dolería, que en terapia ha estado trabajando en aceptar que ellos simplemente no tienen la capacidad de ser los padres que ella necesitaba, y que está bien, que ya tiene gente que sí la quiere de verdad. No sé si realmente ha aceptado todo eso, o si solo está diciendo lo que su terapeuta le dice que diga, pero quiero creer que es verdad. La semana pasada Victoria me invitó a cenar a su apartamento con ella y Christopher. Fue raro pero también lindo. Cocinamos juntas como solíamos hacer cuando ella vivía conmigo, y por un momento casi se sintió normal, casi se sintió como antes, casi.
Christopher es bueno con ella. Eso puedo verlo. Y puedo ver que ella está intentando ser mejor persona, ser más consciente de sus acciones y cómo afectan a los demás. Me preguntó si podía empezar a llamarme otra vez más seguido. Y le dije que sí, que podíamos intentar volver a tener más contacto regular, pero sin presiones, sin expectativas de que todo esté arreglado ya. No sé qué va a pasar con nosotras a largo plazo, la verdad. No sé si alguna vez voy a poder confiar en ella completamente como antes. No sé si alguna vez voy a poder olvidar el dolor de no estar en su boda, de ser excluida de uno de los momentos más importantes de su vida. Pero lo que sí sé es que a pesar de todo, a pesar del dolor y la traición y todo lo horrible que pasó, ella sigue siendo mi hermana. Sigue siendo esa niñita de 2 años que me necesitaba, solo que ahora es una adulta que cometió un error terrible y está tratando de enmendarlo. Y supongo que eso tiene que valer algo, ¿no? Ayer me mandó un mensaje que decía: «Gracias por no rendirte conmigo. Sé que no lo merezco, pero estoy agradecida de todas formas». No le respondí inmediatamente porque todavía no sé qué decir. Todavía estoy procesando todo. Todavía hay días donde me despierto enojada por lo que pasó. Pero creo que eventualmente le voy a responder. Creo que eventualmente vamos a estar bien, o al menos vamos a estar mejor que ahora. No va a ser el final de cuento de hadas donde todo se arregla perfectamente y somos mejores amigas otra vez. Pero tal vez, solo tal vez, podamos construir algo nuevo sobre todos estos pedazos rotos. Y eso por ahora es suficiente para seguir intentando.